Muy buenas tardes, soy Mauricio Martínez del área educativa del Museo de Bogotá. Les doy la bienvenida a este seminario web Pandemia, Guerra y Poder, que será dirigido por la investigadora Liliana Henao Cafure. Y esta actividad, este seminario web Pandemia, Guerra y Poder, lo hacemos en el marco de nuestra exposición digital colaborativa No es la peste, la gripe en 1918 desde el presente, que desde el 11 de abril hasta el 17 de julio ustedes pueden conocer en nuestras plataformas de Instagram principalmente y a manera de síntesis en nuestro Twitter y nuestro Facebook. Primero que todo, agradecerles especialmente a las personas que están asistiendo a este seminario web y en especial agradecerle a Liliana Henao por haber aceptado la invitación del Museo de Bogotá. Muchas gracias, Liliana. Mauricio, muchas gracias a ustedes. Ok, muy bien. Entonces, primero que todo, voy a presentar a Liliana, su trayectoria académica y profesional. Liliana Henao Cafure es odontóloga, magíster y doctor en salud pública, investigadora en estancia postdoctoral y miembro del grupo de investigación Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social de la Universidad Nacional de Colombia. Sus escritos e investigaciones han sido elaborados desde y hacia la perspectiva histórico-territorial crítica de la salud pública, que fundamentalmente bebe de la corriente de pensamiento de la medicina social y la salud colectiva latinoamericanas. En su tesis doctoral, distinguida con laureles, Liliana se ocupó de comparar históricamente las pandemias de gripe de 1918 y 2009 y de formular las primeras líneas de la perspectiva crítica que le empezaría a proponer junto a su grupo de investigación al campo disciplinar de la salud pública. Bueno, entonces eso es un poco el resumen de la trayectoria de Liliana y luego pues les voy a contar un poco la dinámica que tenemos. Bueno, estamos primero que todo siendo vistos, esta es una transmisión en vivo por la página de Facebook del Museo de Bogotá. Las personas que están en la sala de Zoom son las que directamente van a poder formular sus preguntas, comentarios y reflexiones acerca de la lectura recomendada que con anterioridad ustedes ya han podido leer, han podido revisar como insumo a este seminario web. Y en segunda estancia, primero que todo, pues Liliana nos va a hacer una presentación de aproximadamente unos 25-30 minutos del tema en cuestión y posteriormente a esta intervención de Liliana, ustedes por el chat van a pedir la palabra para formular sus preguntas. En orden de aparición del chat, yo les daré a ustedes la palabra directamente. En este momento ustedes activarán su micrófono cuando diga su nombre y si en caso tal de que el micrófono no esté funcionando, pueden escribir su pregunta por el chat para que yo la pueda formular a Liliana. Y aproximadamente a las 6 de la tarde estaremos terminando este seminario web. Sean todos bienvenidos y bienvenidas y adelante, Liliana. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Entonces, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto volver a estar aquí en este espacio del museo, en su exposición No es la peste, la gripe de 1918 desde el presente. Pues ya Mauricio ha hecho una introducción a esta charla, entonces pues solamente quisiera reiterar que en esta primera parte del seminario lo que voy a hacer es hablarles sobre el proceso de configuración de la pandemia de gripe de 1918 y pues en consecuencia a asuntos relacionados con su origen y trayectoria en el marco de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, como ahora pues obligadamente tenemos que referirnos a ella, y a las relaciones mundiales de poder que en ese marco determinaron ese proceso de configuración. Sin duda, para quienes leyeron el artículo que el museo compartió en la invitación al seminario, pues el hilo conductor de la charla va a ser mucho más fácil de llevar adelante que para quienes no lo alcanzaron a hacer, pero preparé esta presentación como una unidad en sí misma para la cual la lectura pues no constituye un prerequisito, aunque sí quizá un lugar al cual podamos volver de alguna manera sobre algunos de los asuntos que trataremos hoy.
Después de la presentación, entonces, en la segunda parte discutiremos todos sobre los asuntos que esta reflexión puede aportarle a la comprensión del nuevo acontecimiento. Entonces, bien, avancemos con esta primera parte. ¿Están viendo mi presentación? Disculpen una confirmación. Sí, yo la estoy viendo, Liliana. Perfecto. Entonces, bueno, he organizado la presentación del proceso de configuración de la pandemia de gripe de 1918 en 5 partes. La primera, para explicar dónde y cuándo pudo haberse originado. La segunda, para explicar cuándo y hacia dónde trazó su trayectoria. La tercera, para explicar el recrudecimiento y la expansión letal que tuvo en un momento de su desenvolvimiento la pandemia. La cuarta, para mostrar una de las expresiones paradigmáticas que tuvo esta gripe en Estados Unidos. Y la quinta, para tirar de ese hilo de las relaciones mundiales de poder que en el marco de la Gran Guerra lo determinaron. Entonces arranquemos. Espero que después de esta introducción estén todos listos y listas. Entre enero y mayo de 1918, Estados Unidos presentó brotes de gripe en varios estados. El primero de ellos, el único que fue reportado por el Servicio de Salud Pública y que tuvo estatus de grave, fue en el condado de Haskell, en el estado de Kansas, entre finales de enero y mediados de marzo. Allí, algunos habitantes fuertes y saludables se vieron afectados por una gripe de síntomas agudos, severa y letal. 18 personas se enfermaron gravemente. Algunos tuvieron neumonía y 3 murieron. Lorin Miner, el médico local, hizo el reporte de la gripe en un momento en que la gripe no era una enfermedad de notificación obligatoria. Otros 2 brotes de gripe, aunque no tan graves, tuvieron lugar en el mes de marzo. Uno en una aldea textil en Carolina del Sur y otro en Detroit, en Michigan. Este último brote provocó que más de 1,000 trabajadores de la compañía Ford Motor regresaran a sus casas a causa de la gripe. Y quisiera decirles que esta compañía estuvo inspirada en el primer gran matadero industrial. Mediante esa inspiración fue que Ford desarrolló el modelo de cadenas de montaje para la producción masiva e inauguró entonces lo que hemos conocido como el Fordismo. Y quisiera pues hacer una especie de pausa para que veamos este poema que es de la colección Poemas Lisiados de Jorge Richman, que expresa esta relación entre el matadero industrial y el Fordismo. El poema dice: los mataderos de Chicago inspiraron a Henry Ford la cadena de montaje y en realidad, si uno lo piensa bien, dan el modelo para el capitalismo en su conjunto, trocearlo vivo en pedazos pequeños para poder vender y revender con beneficio. Bien, después de los brotes en la aldea textil en Carolina del Sur y la compañía Ford en Michigan, en marzo, entre abril y mayo, la prisión de San Quintín en California presentó un brote de gripe que abatió a más de 500 de los 1,900 prisioneros y causó la muerte a 3 de ellos. En este mapa de Estados Unidos resalto con puntos rojos los estados con brote de gripe entre enero y mayo de 1918 y están con fondo verde los estados con zonas de entrenamiento militar de las que enseguida les hablaré. Miren, en este mapa de Estados Unidos están resaltados con ese fondo verde esos estados con zonas de entrenamiento militar de 1917. ¿Qué es lo que vemos allí? Un cinturón de protección reforzado hacia el Atlántico y simultáneamente un corredor para la gripe. Si retiramos las zonas de entrenamiento militar que existían antes de 1917, que son las que tienen en este mapa un círculo azul, tenemos que alrededor del 80%, 32, fueron construidas ese año como parte de la preparación y entrada de Estados Unidos en la guerra que había empezado en 1914 y que hasta entonces era europea, la Gran Guerra. El primer brote de gripe en militares estadounidenses ocurrió en el campamento Funston, en Kansas.
a unos 480 kilómetros del condado de Haskell, donde Lori Miner reportó el brote de gripe grave. Funston había sido construido en 1917 y en esos meses de 1918 alojaba entre 29.000 y 56.000 soldados que iban y venían por el territorio nacional, incluyendo a Haskell, como consta en la prensa local de la época, y que incluso iban y venían de Europa. Muy probablemente entonces, con esos soldados, el brote llegó al campamento Funston desde el condado de Haskell y se fue desde el condado de Haskell hacia Europa. Entre estas interminables hileras de camas hospitalarias básicas de la fotografía, los soldados vivían en la enfermedad y morían. Entre el 4 y el 29 de marzo, más de 1.000 hombres del campamento fueron enviados al hospital con fiebre, dolor de cabeza y espalda y síntomas de gripe. Miles más necesitaron tratamiento y alrededor del 20% de los hospitalizados sufrió de una neumonía que produjo entre 38 y 48 muertes. 2 semanas después, la enfermedad decayó, dejando relativamente pocas, pero ya distintivas muertes. Adultos jóvenes, entre los 21 y los 29 años de edad, que en la autopsia exhibían pulmones con procesos edematosos y hemorrágicos generalizados. El 18 de marzo, personas de los campamentos Forrest, Greenleaf y Oglet Hall en Georgia, ya en la costa atlántica, empezaron a sufrir de gripe, y en abril la situación se recreaba en 24 de los 36 grandes campamentos estadounidenses y en 30 de las 50 grandes ciudades del país. Hagamos una especie de paréntesis de esta trayectoria de la gripe para, en cierto sentido, dar un paso atrás en el proceso de configuración. Si la gripe se originó en Estados Unidos o si llegó allí proveniente de algún otro territorio, ha sido desde siempre un asunto de debate, en el que 2 aspectos siempre sobresalen. De un lado, 3 países, China, Francia y Estados Unidos, son señalados de ser el origen de la gripe. En este mapa geopolítico de la Gran Guerra que diferencia a los países aliados, las potencias centrales, los países neutrales y las colonias de todos, esos países, China, Francia y Estados Unidos, están resaltados con círculos rojos. De otro lado, lo que se considera el origen de la gripe es en realidad el origen del agente causal, no el origen del proceso de configuración de la pandemia al que le estamos siguiendo la pista, sí. Toda vez que la idea biomédica del agente implica exclusividad explicativa del agente para con el padecimiento y en consecuencia esa equiparación del agente con el padecimiento, los investigadores del origen del agente causal no hicieron más que tropezarse con la guerra, en el mejor de los casos en una perspectiva, digamos, biosociomédica, como si de un hecho social contingente se tratara, como si la guerra simplemente hubiera compartido espacio-tiempo con el proceso biológico que fuera el agente padecimiento. Esta idea biomédica del agente causal es la que hoy, 100 años después de la pandemia de gripe de 1918, nos hace llamar a los padecimientos como a los microorganismos que encontramos en los individuos que los padecen. La enfermedad por coronavirus es un buen ejemplo de cómo esto funciona. Bien, el desacuerdo respecto del origen contrasta con el acuerdo respecto de la trayectoria de expansión desde Estados Unidos hacia el Viejo Mundo. A principios de abril, después del estallido en Estados Unidos, la gripe apareció en Brest, en Francia, uno de los principales puertos de desembarco de tropas estadounidenses en el continente europeo. Y al finalizar el mes, apareció en Italia y París y en las tropas alemanas en el norte de Francia. En la primera parte de mayo, apareció en España, Grecia
y Portugal, y en la segunda en China, en India y en Pakistán. Aquí también vale la pena hacer una de esas especies de paréntesis. Hacia el mes de mayo, aunque España, neutral en la confrontación, había tenido pocos casos de gripe, los periódicos nacionales publicaron las noticias sobre la propagación de la gripe tanto en España como en otros países. Publicar esas noticias afectaría el estado de ánimo de tropas y ciudadanos y el poder en la guerra en consecuencia, y por ello pues ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra las publicarían en ningún momento. La acción de la prensa española redundó así en la xenofóbica e hipócrita expresión gripe española. Bueno, a mediados de junio, la gripe llegó a Rusia con las fuerzas británicas. Al finalizar el mes, llegó a Inglaterra con el retorno de las tropas que habían estado en combate y también a Suiza. En la última semana de junio apareció en Francia, aunque ya había estado en Brest, y también en junio en Cuba y Puerto Rico, recientemente terrenos de disputa hispano-estadounidense. En julio, la gripe apareció en Alemania, Dinamarca, Noruega, Filipinas, Nueva Zelanda, Argelia, Egipto y Túnez. Y a estas alturas ya incidía decididamente en el acaecer de la guerra. El 10 de mayo, el 10% de la gran flota británica sufría de gripe. En junio, un ataque de la división británica número 29 tuvo que ser aplazado por la gripe. Entre el 30 de mayo y el 5 de junio, en el marco de un ataque alemán, las divisiones quinta y sexta del ejército francés tuvieron que evacuar entre 1.500 y 2.000 enfermos de gripe diariamente, además de los miles de heridos. Durante el mes de julio, soldados estadounidenses y alemanes tuvieron que luchar con una epidemia de diarrea y con un brote de gripe. Y también en julio, el fracaso de la ofensiva de Alemania, que estuvo tan cerca de ganar la guerra, fue adjudicado por parte del general principal Erich von Ludendorff a la baja moral y a la disminución de la fuerza de sus ejércitos causadas en parte por la gripe. Así, entre abril y julio de 1918, la gripe se difundió a lo largo y ancho de los territorios de la guerra a bordo de los medios de transporte, principalmente de combatientes. Primero desde Estados Unidos y hacia países del Viejo Mundo, y después entre países del Viejo Mundo. Aunque en ese momento fue explosiva y en relación con el brote de Haskell, la magnitud era realmente leve, pero en un momento habría de volver a Estados Unidos y de adquirir un nuevo carácter. En junio, la gripe regresó a Estados Unidos por Filadelfia a bordo del barco británico City of Exeter, del que vamos a hablar un poco más adelante de nuevo, cuando ese barco era comercial. El barco zarpó de Liverpool el 9 de junio y después de estar en una cuarentena algo improvisada entre el 22 y el 30, atracó en un muelle que había sido desocupado para que así sucediera. Desde ahí, 28 miembros de la tripulación gravemente enfermos fueron trasladados a una sala exclusiva de un hospital en la que empezaron a morir de una neumonía acompañada de sangrado nasal. Algunos médicos indulgentes con la guerra y el comercio afirmaron públicamente que las muertes ocurridas no habían sido causadas por gripe. En esa oportunidad, la cuarentena impidió que la gripe se propagara en la ciudad de Filadelfia, pero volvería en septiembre, después de arremeter en el puerto de Nueva York entre julio y septiembre, y de recibir allí el mismo trato displicente. Volveré, como les digo, sobre esa experiencia con la gripe de la Filadelfia indulgente con la guerra, digamos, en septiembre, cuando lleguemos a esa parte, a ese momento. Bien, mientras la gripe arremetía contra el puerto de Nueva York, una nueva y más cruenta gripe empezaba a configurarse. En agosto, 3 ciudades de 3 países en 3 continentes tuvieron casos de gripe grave. Brest, en Francia, Europa; Freetown, en Sierra Leona, África; y Boston, en Massachusetts, América. Y en estos brotes
actuaron como epicentro mundial de la gripe más cruenta. Omití parte del detalle de los brotes de gripe grave en estas ciudades y de sus rutas de expansión, pero me voy a permitir contarles algunos rasgos generales. En Freetown, muchos marinos franceses tuvieron que ser hospitalizados con gripe y neumonía, desbordando el hospital y forzando su cierre. Y varios estadounidenses negros contrajeron la gripe y hasta murieron en hospitales franceses a causa de neumonía. Desde ahí, la gripe se extendió a Rusia hasta el norte de Arcángel y pasó después a Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. En Sierra Leona, después de que varios barcos con brotes de gripe llegaran a aprovisionarse de carbón, 500 de los 600 trabajadores de la compañía carbonera enfermaron de gripe y cientos de tripulantes enfermaron y decenas murieron. Y en los barcos que la gripe llegó, se volvió a ir. En el embarcadero Commonwealth, al otro lado del Atlántico, un brote de gripe grave derivó en la enfermedad y muerte de tantos marineros y enfermeras que el hospital de la ciudad de Boston tuvo que cerrar las puertas a los visitantes. Marineros en todas las estaciones navales y la población civil en las cercanías de Boston se vieron rápidamente afectados. A América Latina también llegó esta gripe grave, pero en contraste con lo que ocurrió en los países centrales en la guerra, su afectación estuvo más relacionada con una expresión comercial de la lucha mundial por el poder que con una expresión armada. El lugar que ocupaba América Latina en el mundo capitalista la había llevado a desarrollar un modelo agroexportador que era correlato de la industrialización en los territorios centrales y que se mantendría aún en el Fordismo. A Buenos Aires, por ejemplo, la gripe entró en la primavera de 1918 en Demerara, un barco comercial procedente de España y de Río de Janeiro. En septiembre, la gripe entró a Río de Janeiro, posiblemente en el barco La Plata. Y a México posiblemente entró por la frontera norte y algunos puertos como el de Veracruz, donde la prensa reportó rápidamente enfermos y muertos. Como se ha discutido en varias oportunidades en el marco de la exposición No es la peste, y pues principalmente a partir de los aportes de los grupos de investigación de los profesores Juan Carlos Eslava, Abel Martínez Martín y María Fernanda Durán, que ustedes pueden consultar en la red en cualquier momento, un caso que resultó, digamos, extraño fue el de Bogotá. Muy probablemente, toda vez que en los puertos se concretaba el comercio con el mundo, la gripe entró a Colombia por vía marítima. Pero Bogotá, la ciudad capital, fuertemente afectada entre los meses de octubre y noviembre, está empotrada en la cordillera de los Andes y a 1000 kilómetros del mar Caribe. En ese sentido, pues el río Magdalena parecería ser la ruta más probable para la diseminación de la gripe en el país, pero también pudo haberlo sido el correo. De cualquier manera, el asunto pues no está zanjado. Bien, cerramos este asunto de la trayectoria con esta animación que en sentido gráfico lo resume. En la animación y mes a mes se van tiñendo de rojo los países afectados por la gripe, tal como acabo de narrárselos. Bueno, decidí presentar el caso de Filadelfia como uno de aquellos de soberbia guerrerista porque hace algunos días supe por una amiga, la profesora Lila Piedad Velosa, que estaba circulando esta fotografía. Una fotografía de una supuesta calle en Filadelfia en la que estaríamos observando que en septiembre de 1918, cuando terminó la cuarentena de la gripe española, 200.000 personas salieron a la calle a manifestarse en contra de las medidas de permanecer más tiempo en casa. Por estas manifestaciones, insinúa el texto que acompaña la fotografía, 4 días después todas las camas de los 31 hospitales de la ciudad estaban colapsadas y aproximadamente 4.500 personas murieron en el lapso de pocos días.
Efectivamente, esta fotografía en blanco y negro podría ser de una calle de Filadelfia de septiembre de 1918, en tiempos de guerra y gripe, en la que 200.000 personas se habrían reunido. También podría ser que 4 días después los hospitales de la ciudad hayan colapsado. Sin embargo, dudo que esa ingente cantidad de personas esté manifestándose en contra de las medidas de permanecer más tiempo en casa. Como les dije, en el mes de junio, algunos médicos demeritaron públicamente la gravedad del brote en el barco británico City of Exeter, atracado en el puerto de Filadelfia. Ya en septiembre, la gripe se había extendido por todas las instalaciones navales de la ciudad y el día 18 había cobrado la primera muerte entre los civiles. En esta oportunidad fueron Wilmer Cruzen, el director del Departamento de Salud Pública y Beneficencia, y R.W. Plumer, el jefe del Distrito Naval, quienes emitieron declaraciones demeritando la importancia de la gripe. Los ánimos guerreristas orientaban sus declaraciones y el 21 de septiembre, a pesar de que en la Junta de Salud se sugirió la implementación de una cuarentena para la ciudad, Cruzen y Plumer la rechazaron por miedo a que causara pánico e interfiriera con los esfuerzos de la guerra. Cruzen y Plumer tenían un objetivo: el desfile de préstamos de libertad, el Liberty Loan Parade, el desfile más grande en la historia de Filadelfia, que sería el 28 de septiembre. Estados Unidos estaba recogiendo fondos para la guerra y había implementado una estrategia para obtenerlos de sus ciudadanos. Los ciudadanos le harían préstamos al gobierno hasta por 10 años y con interés, y el gobierno los respaldaría con bonos de guerra. Los préstamos se llamaban préstamos de libertad, Liberty Loan, y los bonos, bonos de libertad, Liberty Bonds. El desfile de préstamos de libertad había sido diseñado para vender los bonos de guerra en Filadelfia, y Cruzen y Plumer y el establecimiento esperaban pues los mejores resultados. Esta imagen es disente de la campaña que implementó el gobierno para obtener de sus ciudadanos respaldo económico, moral y militar a la guerra. Lady Liberty, una mujer estadounidense joven luciendo la corona y el atuendo de la Estatua de la Libertad, dice al teléfono: hola, habla Libertad, se necesitan miles de millones de dólares y se necesitan ahora. Muchos doctores, practicantes de medicina y expertos en salud pública y en infecciones respiratorias les pidieron a las autoridades cancelar el desfile por el peligro que suponía en tiempos de gripe grave. Sin embargo, la lógica de la guerra se impuso y 200.000 personas a lo largo de 23 cuadras presenciaron el desfile, que además de bonos de guerra difundió muerte. Así pues, debió ser después del desfile y no después de una manifestación en contra de las medidas de permanecer más tiempo en casa, que la gripe grave de las estaciones navales y los campamentos se difundió entre la población civil. Bien, en 1920, el Ministerio de Salud de Gran Bretaña, la autoridad sanitaria del país, que aunque en declive regía el mundo capitalista en los tiempos de la gripe y la guerra, reconoció, señaló y enunció formalmente el carácter pandémico de la gripe. Y qué mejor que esta acción de Gran Bretaña para seguir tirando del hilo de las relaciones mundiales de poder que en el marco de la Gran Guerra determinaron el proceso de configuración de la pandemia e incluso su nombramiento. La historia de la Gran Guerra. ¿Señor? Ah, no. Salud. Bien. Les decía que la historia de la Gran Guerra y de las relaciones mundiales de poder que determinaron la guerra es, digamos, patognomónico del capitalismo del siglo XX. Y en ese sentido, pues vale mucho la pena esforzarse por comprenderla. Esto que les presento hoy es apenas una síntesis que pretende ser explicativa y que de cualquier manera apela a lo que ustedes conocen sobre esta historia. La historia de la Gran Guerra no empezó con el asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro Francisco Fernando de Habsburgo y de su esposa en Sarajevo, la capital de Bosnia,
como en cierto sentido lo escribimos Mario Hernández y yo en el artículo de la revista Americanía que algunos de ustedes leyeron. De este impasse narrativo y también comprensivo, fui consciente solo después de entregar mi tesis doctoral para lectura de pares, cuando uno de ellos, el profesor John Harold Estrada, me hizo notarlo. Y de hecho, creo haberlo comprendido mejor preparando esta charla. La historia de la Gran Guerra empezó al menos en la década de 1870. Entonces, Alemania y Estados Unidos empezaban a posicionarse como potencias mundiales. El movimiento obrero mundial empezaba a constituirse como un contrapoder anticapitalista y en Bosnia empezaba a escribirse una nueva página de una agitada historia. El posicionamiento de Alemania y de Estados Unidos como potencias mundiales significó un declive en la posición de poder del Reino Unido. Por un lado, Alemania había construido el complejo militar industrial con el que sostendría su industrialización y arremetería por el espacio vital, lo que ellos llaman Lebensraum o Lebensraum. Y por otro, y sé que este asunto es de especial interés para mi papá, Estados Unidos, tras la guerra de secesión entre 1861 y 1865, había construido el mercado doméstico con el que obtendría una mayor oportunidad de ocupar el puesto de líder en el mercado mundial, para lo cual pues ya tenía a su favor la dimensión continental, la posición de insularidad y los recursos naturales. Desde 1890 y hasta 1914, el crecimiento de la economía estadounidense se habría basado en el proceso de fusión de empresas y corporativización de industrias con perspectiva transnacional. Esto es Fordismo, integración vertical y comercial y profesionalización de la administración y gerencia corporativa. Mientras Alemania y Estados Unidos se posicionaban como potencias mundiales, una onda de rebeliones populares se desataba contra la exclusión de los pueblos no occidentales y desposeídos del mundo occidental, que era característica del imperialismo del libre comercio británico. Los partidos obreros y sindicatos crecieron tanto que el movimiento obrero llegó a constituir en la Segunda Internacional un contrapoder anticapitalista que se resistía al imperialismo y a su guerra y derivaría en una serie de revoluciones proletarias en el siglo XX. Y también al mismo tiempo se empezaba a escribir una nueva página en la historia de Bosnia. Hasta entonces, otomana, Bosnia empezó a ser administrada en 1878 como provincia imperial de Bosnia y Herzegovina por parte del Imperio Austrohúngaro, que se amparaba en el Tratado de Berlín. El Tratado de Berlín es como le pusieron a ese acto principal del Congreso, que en ese año, en 1878, pues reunió los reinos y los imperios para revisar el reconocimiento de la independencia y autonomía de los principados, y pues por supuesto allí se hicieron algunas reorganizaciones. Después del Tratado de Berlín, ya en 1908, el Imperio Austrohúngaro no solo administró Bosnia, sino que la anexionó y atizó con eso mucho más las disputas de la región. Es en este contexto social e histórico-territorial que tuvo lugar el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. En 1911, estudiantes bosnios, unos serbios, unos musulmanes y unos croatas, fundaron el movimiento revolucionario Joven Bosnia para abogar por la liberación de Bosnia del dominio austrohúngaro y por integrarse al reino de Serbia. Y también en 1911, miembros del ejército del reino de Serbia al oriente de Bosnia fundaron la organización secreta militar de ideología nacionalista llamada Mano Negra. En 1914, Joven Bosnia y Mano Negra se aliaron para perpetrar el tiranicidio del archiduque el 28 de junio. E inmediatamente ese hecho fue asumido por el Imperio Austrohúngaro como su mejor oportunidad para demostrarle fuerza al reino de Serbia y avanzar en la ruta comercial. Un mes después, el 28 de julio, el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Alemania apoyó la decisión del Imperio
y el resto de Europa, entendiendo el paso de Alemania como uno de perspectiva mundial y no solo como un paso de perspectiva regional, se movilizó en una guerra europea de proporciones mayúsculas, que en 1917, con la entrada franca de Estados Unidos, se tornaría mundial. En esta gran confrontación armada imperialista, vale decir por el poder mundial, se enfrentaron dos facciones. De un lado estaban los imperios austrohúngaro, alemán y turco-otomano y el reino de Bulgaria, conocido como potencias centrales, y de otro el reino de Serbia, el reino de Italia, que estuvo antes en el otro lado, Francia, Reino Unido, el Imperio Ruso y desde 1917 Estados Unidos, conocidos como países aliados. En una lucha económica ofensiva cada vez más burda y cruenta, las dos facciones se prohibieron el comercio mutuo e intentaron literalmente eliminarse del comercio internacional. Durante 3 años, el presidente Wilson, que estuvo en la presidencia por 2 periodos consecutivos, entre 1913 y 1921, los primeros 3 años de la guerra, Wilson mantuvo al margen de las confrontaciones militares a Estados Unidos, aunque claramente no mantuvo a Estados Unidos al margen de los asuntos comerciales. Por ese camino de neutralidad, Estados Unidos satisfizo la demanda de alimentos y armamentos de los países aliados, mejoró su economía e inauguró la cadena de créditos que lo ubicó tras la guerra como el mayor acreedor del mundo. Y cuando en 1917 cambió de rumbo, en una patente respuesta a las estrategias alemanas de guerra, el telegrama de Zimmermann y la reanudación de la guerra submarina a ultranza, que fue lo que conllevó al hundimiento del barco Lusitania, Estados Unidos emprendió los mayores esfuerzos para robustecer sus capacidades militares y vencer. Como vimos, a favor del proceso de configuración de la gripe, Estados Unidos construyó 32 campamentos y desplegó una icónica campaña para obtener el respaldo a la guerra de los ciudadanos después de que por cerca de 3 años se hubiera ufanado de encarnar el verdadero espíritu de la neutralidad, que es como llamaba Wilson a esta expresión. Durante los 19 meses en que Estados Unidos fue militarmente activo en la guerra, más de 2 millones de soldados viajaron como fuerza de combate a Francia. Una cuarta parte lo hizo al principio del año, cuando se configuró una primera etapa de la gripe, y las otras 3/4 partes al final, cuando la gripe adquirió su carácter letal. Es más, incluso el armisticio fue insano. Entre noviembre de 1918 y junio de 1919, cuando al finalizar la guerra los soldados sobrevivientes regresaron al país, se configuró una tercera etapa de la gripe, una menos grave. El transporte de ida y vuelta por el Atlántico de una fuerza completa de combate, además de determinar la configuración de la gripe, demostró el poder imperial estadounidense e inclinó definitivamente la balanza a favor de los aliados. Estados Unidos y los países aliados triunfaron, aunque sin la sociedad del mercado autorregulado, el capitalismo liberal seguiría imperando. En esta versión, el Estado se vería cada vez más implicado en la regulación económica y en el bienestar de los ciudadanos, y más adelante los estados de bienestar, sobre la base de la garantía por parte del Estado de los derechos económicos, sociales y culturales, harían ver al capitalismo tanto o más bondadoso que el socialismo. Por la historia del siglo XX y nuestros propios padecimientos, sabemos que el rumbo francamente liberal fue retomado y que la Gran Guerra, aunque magna, no fue una confrontación armada aislada, sino una de las varias manifestaciones que, armadas y no armadas, conformaron la lucha más general por el poder del mundo. Entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, dejó a Estados Unidos victorioso. En ese sentido, la gripe y la guerra signaron el declive del ciclo sistémico de acumulación británico, en palabras de Giovanni Arrighi, una de sus categorías, y la definitiva emergencia del ciclo sistémico de acumulación estadounidense.
y las relaciones mundiales de poder, que en ese contexto social e histórico territorial se tejieron, determinaron la configuración de la guerra y la gripe. Bueno, hasta aquí dejo yo por ahora, no sin antes contarles que Andrés, mi compañero diseñador gráfico y museólogo de cabecera, es el diseñador de las ayudas visuales que usé en esta charla, y bueno, todas las demás. Gracias, Andrés, y gracias a ustedes por escuchar. Bueno, muchas gracias, Liliana, por tu intervención. Estamos esperando entonces sus preguntas a través del chat. Como todavía no vemos preguntas, entonces pues yo me voy a lanzar al agua a hacerte la siguiente pregunta, Liliana. Me llamó la atención la manera en que te refieres a la forma mediática en que se construye en tono hipócrita y xenófobo el mote de gripa española, teniendo en cuenta que España fue neutral en el contexto de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Dos cosas, quería que nos profundizaras, ya que este seminario web se llama Pandemia, Guerra y Poder, ¿cómo fue el manejo de la información? ¿Cómo se explicitó el problema de la censura? ¿Cómo fue el manejo mediático desde las prensas occidentales y su incidencia en el proceso de configuración de la pandemia de 1918? Y como segundo, puedes relacionar este mismo problema de los medios de información en contextos de pandemia en la crisis actual del coronavirus. Sí, Mauricio, pues digamos en términos de la expresión xenofóbica e hipócrita, pues es relativamente sencillo y creo que ahí lo va, ¿no? España es un país neutral de los pocos y cuando en mayo la gripe llega, pues simplemente empieza a emitir noticias y a recoger noticias de lo que está ocurriendo en otros países y a sacarlos en prensa pues local sin ninguna censura, sin ningún veto. Precisamente porque no tenía el miedo de que sus ejércitos y su población pues vieran afectada su moral y su interés por estar en la guerra, bien como ciudadanos o bien como militares. Los países que estaban en guerra pues definitivamente no publicaban ninguna noticia porque precisamente eso, no querían afectar la dinámica, la disposición que estaban logrando tanto con los ciudadanos como con los militares. El despliegue fue fortísimo, entonces no había ninguna posibilidad de emitir una noticia ni de la gripe ni de ninguna otra cosa que pudiera resultar en eso. Simplemente antes de mayo no había noticias en ninguna prensa, en ninguno de los países beligerantes, y después de las publicaciones que hace España, pues empiezan a aparecer algunas cosas, pero siempre referidas entonces en el idioma que fuera, como lo mostramos en los carteles, pues a una gripe española o a una influenza española, y bueno, le digo como en el idioma que fuera, la referencia empezó a aparecer, pero con la alusión a España. Y respecto con lo que pasa en medios, bueno, digamos que lo que yo siento en medios, claro, hay cosas, noticias falsas, como en todo, que están aparentemente de moda, pero pues hay un volumen de información grandísimo, pues que si el 30% es falso, pues cala mucho y aunque después se retire la noticia, sigue teniendo el efecto que al principio generó. Entonces, pues digamos que respecto de esta y de lo que ocurre en medios, lo que yo siento es eso, que hay un volumen de información en tiempo real, que hay cosas que, pues hay unas cosas que que estamos construyendo, es un asunto al que no habíamos estado enfrentados, pues nosotros, al menos sí los humanos, habíamos tenido unas experiencias con pandemias, pero pues nosotros prácticamente no. En el 2009 una pandemia, pero en este país la magnitud no fue tan alta y la dinámica mundial de cualquier manera tampoco fue tan amplia. Entonces, eso, pues creo que es como el inmenso volumen, y si bien una noticia que es de lo que estamos construyendo, que es intencionadamente falsa, pues
tiene sus efectos en la población y sobre todo, creo yo, en el asunto del miedo y de cómo enfrentarlo o darle la vuelta al miedo para actuar de otra manera, es donde creo que tenemos las limitaciones. Ok, muchas gracias, Liliana. Bueno, al fin se animaron nuestros participantes. Juan David Rangel pregunta, ¿por qué no se sabe bien cómo llegó la gripe a Bogotá? Mencionaste que posiblemente fue vía fluvial a través del río Magdalena. Entonces, si puedes extenderte al respecto. Sí, pues, ¿por qué no se sabe? Pues sean los investigadores, como dije, especializados en esta pandemia en Bogotá, son los grupos de trabajo de estos tres personajes que nombré, que son Juan Carlos Eslava, María Fernanda Durán y Félix no, sino Abel Martínez Martín, y pues ellos han rastreado todas las fuentes disponibles de la época y posteriores y no han podido encontrar una cosa concluyente. Pero pues las investigaciones están allí para seguirles la pista y creo que es muy clave, pero se dice que lo más probable es que haya sido por el río Magdalena, porque pues como el comercio es marítimo, pues de ahí la manera en la que se iría la gripe sería al interior del país en ese momento de la historia, pues sería por el río Magdalena. Pero pues digamos que encontrarlo no se les ha dado, no ha sido tan fácil. Una cosa concluyente, ¿no? También, ¿cómo podría uno definir qué lo hace concluyente? Gracias, Liliana. Hay otra pregunta de Doris. No sé, no escribió su apellido, pero tengo entendido que tiene que ver con lo que tú decías en la lectura con respecto a los diferentes hipótesis sobre el origen de la gripa. Bueno, tiene mayor fuerza la hipótesis de Estados Unidos, pero Doris Londoño pregunta por qué no está muy claro que el origen de esta gripe se haya dado en China. Bueno, no está, digamos, no es concluyente que el origen haya sido China. De hecho, lo que hay es un debate entre si el origen es China, es Francia o Estados Unidos. Y lo que sí podemos tener claro es que si nosotros partimos de Kansas, pues ahí vamos a encontrar una trayectoria que sí hemos podido reconstruir, pues barco a barco, prácticamente soldado por soldado, de puerto en puerto y de ciudad en ciudad. Lo que pasa en China y en Francia es que China no estuvo en la guerra en términos armados, pero sí hubo un movimiento de trabajadores chinos muy fuerte como mano de obra para la guerra. Y en diciembre hubo un brote, en 1916 hubo un brote muy similar con unas consecuencias, digamos, clínicas muy similares a las de la pandemia, por lo que se cree que la gripe pudo haberse ido con esos trabajadores hasta Francia, o también hubo trabajadores chinos en Estados Unidos, así que pudo ir directamente a Estados Unidos. Entonces el tránsito sería China, Francia, Estados Unidos o China, Estados Unidos directamente. Y respecto a Francia, pues hubo un brote también entre diciembre de 1916 y marzo de 1917 en una base militar británica que estaba en una zona que se llama Étape, se escribe Étaples, en el norte de Francia. Allí a ese brote le llamaron bronquitis purulenta y los rasgos eran prácticamente idénticos a los de la pandemia, que son jóvenes en el mismo rango de edad con los mismos cuadros de necropsia. Lo que pasa ahí en ETAP es que la fuerza expedicionaria estadounidense que estaba allí asentada en los últimos meses de 1917 creció exponencialmente y se cree entonces que pudo haber regresado a Estados Unidos pues como con estos soldados. Entonces no es como una claridad respecto del lugar, sino precisamente un debate.
Bueno, le voy a pedir el favor a Doris Londoño que active su micrófono. Si ella quiere hacer directamente la segunda parte de su pregunta. Adelante, Doris. Sobre lo que habla sobre los chinos. Sí, pues yo estoy viendo la pregunta ahí. Ella dice que, o sea que los chinos se pudieron haber contagiado en Europa y Estados Unidos, pero hubo contagios en China. No, la hipótesis de que el origen sea China es que el origen sea China, que hubo un brote localizado allí y justamente afectó a algunos chinos que luego fueron reclutados como mano de obra y los trasladaron a Francia o a Estados Unidos para que cavaran huecos y construyeran trincheras. Ellos en ese caso habrían llevado la gripe allí, digamos en una primera instancia, porque como vemos, la gripe sale de Estados Unidos al viejo mundo, pero del viejo mundo vuelve a Estados Unidos. Entonces es un tránsito que está prácticamente permanente y pues digamos que por eso la propuesta es mirar cómo se configura esa pandemia, cómo se configura esa gripe, más que intentar encontrar cuál es el punto exacto en el que se origina, sobre todo si uno está pensando que una pandemia o una enfermedad, la gripe en este caso, es causa de un agente causal, es lo que resulta de un agente causal, como una unidireccionalidad, como un sine qua non sí es, sí hay un agente, pero como esa relación causal que está pues directamente relacionada con la perspectiva de la biomedicina. Perfecto, Liliana. Bueno, ahora sí se animaron a hablar nuestros participantes. Luis Castro, adelante. Te escuchamos tu pregunta. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Luis. Ok. Digamos, en cuanto al origen de la gripe, se menciona en la lectura que hubo una posibilidad de que fuese por el contacto de cerdos y aves. No sé si en el cultivo de estos animales o cómo sería, pero en la manipulación con estas especies. Hoy con la pandemia del COVID se inicia una especulación también a partir de una especie de murciélagos en China. ¿Es efectivamente un origen natural de este tipo de virus, de pandemias, o es un acto premeditado de creación en laboratorio y que sea como principios de experimentación de una guerra biológica? Bueno, respecto a la gripe de 1918, pues sí está relacionada con cerdos, pero no en principio. En principio lo que ocurre es que los seres humanos le pasamos el virus de la gripe a los cerdos. Antes de 1918 los cerdos no padecían de gripe. Nosotros los contagiamos entre 1918 y más o menos la década de los 70 o de los 80, cuando arranca la industrialización de la ganadería y esta producción durísima de carnes de todos los animales que se puedan, pues empieza a haber una recombinación de virus y a aparecer nuevas cepas y bueno, tenemos como creo que son 9 H's y 15 N's, que es la combinación del H y N. Si se acuerdan del nombre del virus era H1N1, pues hay A, H creo que son 15 y N creo que son 9, así tantas combinaciones como sea posible a partir de la industrialización y como esa envergadura que agarró pues la producción de carne de cerdo y de reses y de aves y bueno, y de todo. Entonces, así ocurre en 1918. Y pues claro, en el coronavirus, digamos que a mí me cuesta mucho trabajo pensar en estas hipótesis conspiracionistas porque el asunto es que resultaría muy simple la cosa, resultaría muy simple pensar que un par de científicos están en un super laboratorio de experimentación de punta y diseñan allí un virus, además que creo que eso no es tan sencillo y por estudios que ya han hecho a este virus han dicho que no hay esa relación, que no sería posible. Pero lo que más interesa ver es que hay un montón de relaciones
que están directamente relacionadas con el papel que nosotros estamos, digamos, ocupando en el planeta. Nosotros en el grupo de investigación hemos estado refiriéndonos a esto con la expresión relación sociedad-naturaleza, también como metabolismo social, para indicar que los seres humanos nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza de una forma muy particular desde hace más o menos 400 o 500 años. Y lo que está de principio en esa relación es una explotación a ultranza del otro, cualquiera que ese sea, bien sea de nuestra propia especie o de otra, para nuestra satisfacción como especie, no como sujetos, no particularmente, sino como especie. El papel de la especie en esa relación es satisfacerse, y bueno, pues por supuesto que en esa necesidad de satisfacer los deseos que hay por ejemplo, volviendo a esta pandemia que estamos padeciendo, pues están relacionados los murciélagos que mencionaba Luis, y se supone que debe haber un huésped intermedio entre el murciélago y los humanos. Pues hay varios animales que han sido allí, puede ser que sean o puede ser que no sean, pero uno de los ampliamente señalados ha sido el pangolín. La carne de pangolín, que es un animal silvestre que se está cazando ilegalmente, pero también criándose desde los 80 legalmente, a partir de las medidas de expansión y de liberalización de la economía en China, pues el kilo de carne de ese animalito cuesta 350 euros. De modo que hay un mercado de alimentos de lujo detrás de esta explotación. Entonces, no se trata simplemente de que, como decían las leyes chinas en los años 80, no se trata simplemente de que vamos a permitirle a los campesinos que cultiven animales silvestres o domésticos para su consumo y para que de esa manera podamos superar el hambre en la que ellos se han visto inmersos, sino que eso está alimentando un mercado de lujo para muy pocos, para personas ricas que viven en cualquier parte del planeta, incluso en China en los últimos años, y está pues una cadena de relaciones allí con los animales muy fuerte. Eso por el lado del pangolín. Si uno piensa en el murciélago, los murciélagos tienen una cantidad increíble de virus y tienen un sistema inmune fortísimo, y con eso pues no se ven afectados. Pero los virus cambian y cambian en los murciélagos. Si los murciélagos están tranquilos no hay problema, ellos excretan y saliva, heces, orines, pero la frontera agrícola se ha ido corriendo y los murciélagos han estado sometidos a mucho estrés. Entonces arrojan mucha más cantidad de virus en sus excreciones, y hay muchas más posibilidades para que animales silvestres sean contaminados con esa saliva o lo que sea de los murciélagos, y de que sean cazados en estas nuevas condiciones de mercado de lujo, y que lleguen a los mercados y sean vendidos. Y pues bueno, son cada vez más posibilidades de expansión de virus de esa naturaleza, y eso podemos rastrearlo no solo en coronavirus, sino en los últimos 40 años a partir del VIH, y sobre todo en los últimos 20 años SARS, MERS, ébola y un sinnúmero más de epidemias. A todas les podemos hacer el rastreo y ver que de base es esa relación sociedad-naturaleza la que ha pues detonado esos procesos de configuración de esas epidemias o pandemias. Ok, gracias Liliana. Rosana, ahora sí tienes la palabra. Adelante, Rosana, puedes hacer tu pregunta a Liliana. Rosana, tienes que activar tu micrófono para hacer la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosana. Habiendo leído lo que nos mandaron, parece que todas las pandemias hasta la fecha
han sido originadas en China y siendo transmitidas por un animal. Esa es mi inquietud. Gracias. Pero ¿cuál es la pregunta, Rosana? La pregunta es que siempre se han originado en China según lo que hemos leído. China como que es la culpable de las pandemias, por lo visto. Siempre le han indicado esa cuestión, que el virus o la pandemia o la bacteria viene de China. Pues mire, Rosana, que no. Mire que la que salió perjudicada en 1918 fue España. La gripe fue española y se trató a toda costa de ubicar el origen de la gente causal allí y no en ningún otro país, y había intereses. Y así MERS, por ejemplo, es un síndrome respiratorio que tiene origen, entre comillas, me permito ponerlo, en Oriente Medio. Y uno podría, VIH uno podría ubicar origen en África. Y así, podríamos hacerle el seguimiento a varias, y no es China el lugar en el que siempre las pandemias se han originado. Quizás sí muchas veces haya sido señalado, pero entonces ya hay una duda allí de por qué la insistencia en China. Y más allá de eso, mercados de lujo, maltrato animal, industrialización de producción de cárnicos con todas las condiciones de mala vida, de malestar, pues están teniendo lugar en Estados Unidos, en México y pues prácticamente en todos los lugares del mundo. Entonces se trata más de que comprendamos nosotros como especie, estamos poniendo en todas nuestras interacciones una manera muy particular de relacionarnos, que es llevarnos la vida del otro por delante, sea humano o sea animal. Los animales sí tienen unos virus, pero sería entonces igual decir, es que la culpa es de los animales que tienen esos virus. Pues los animales están allí con sus virus y vemos, por ejemplo, que los murciélagos sobreviven y se defienden bastante bien con esa increíble cantidad de virus que alojan en sus organismos. Somos nosotros como especie, como estamos relacionándonos con ellos y entre nosotros mismos, lo que está creando unas condiciones propicias para la aparición de nuevos virus, bacterias y gérmenes en general, para los cuales no tenemos defensas, y haciéndolo en unas pues magnitudes arrolladoras. Cualquier proceso que uno mire es arrollador. Si uno mira cómo se crían los pollos para el consumo de los humanos, es bastante cruel. Igual pasa con los cerdos, igual pasa con los animales silvestres, y le repito a Rosana, pues lo que está ocurriendo en China con el trato de los animales domésticos y silvestres está ocurriendo solamente desde los años 80, después de que Deng Xiaoping se hizo con el poder y tras la muerte de Mao Zedong, y lo que hizo fue liberalizar la economía y permitir, entre comillas de nuevo, que se criaran animales domésticos y silvestres para el consumo, bajo el argumento de que así se superaría el hambre. Si le seguimos la pista a eso, pues 40 años después, lo que tenemos es un mercado de lujo para consumidores ricos que no hace que ningún campesino supere el hambre, porque habría que tener para un kilo de pangolín 350 euros, y así podríamos mirar con las culebras y con otros especímenes que se consumen en los mercados de lujo. Muchas gracias. No, a ti, Rosana, gracias por tu pregunta. Bueno, Doris Londoño se animó a hacer otra pregunta. Adelante, Doris, te escuchamos. Ya vamos cerrando este seminario.
¿Será que miramos con John Jairo mientras Doris se anima? Doris, adelante. Ah, bueno, dice Doris que por el chat no le está sirviendo el audio, entonces voy a leer la pregunta. Dice Doris, ¿usted cree que desde el punto de vista ecológico nosotros los humanos somos víctimas por la invasión a los ecosistemas en todo el mundo? Yo vivo en el Amazonas peruano. ¿Se sabe de algún virus iniciado en esta zona? Pues yo no sé particularmente de virus iniciados en esa zona, pero no entiendo la parte, o sea, no entiendo cómo nosotros seríamos víctimas, Doris. ¿Usted cree que desde el punto de vista ecológico? Quizá no comprenda completamente la pregunta, pero yo no creo que los humanos seamos víctimas en ningún sentido, porque si bien somos una especie biológica como las demás, tenemos unas particularidades increíbles y pues somos, digamos, los que tenemos esa conciencia de la conciencia que nos permite tener la idea y luego figurarlo. Entonces no veo cómo nosotros podríamos ser pues, las víctimas en esa relación. Estamos invadiendo ecosistemas. Sí, estamos corriendo la frontera agrícola hasta donde esté la otra frontera, si es posible. Y en mala onda con las demás formas de vida, porque no hay ningún tipo de respeto, ni siquiera con los de nuestra propia especie. Entonces, sí, somos los invasores y eso, pues como a costa del maltrato de la vida y de la calidad de vida de los demás. Bueno, muy bien. Yo creo que esta va a ser la última pregunta para cerrar nuestro seminario. La quiere hacer John Cardona. Adelante, John, si por favor puedes formular la pregunta. Sí, buenas tardes. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Escuchamos, John, adelante. Muchas gracias. A la doctora Liliana, mil gracias por el abordaje del tema tan interesante. Y tengo una pregunta. Entendiendo la complejidad que puede representar, ya que la gripe española coexistió temporalmente con la Gran Guerra, ¿hay algo que hable, sobre todo para contextualizarlo en lo que se nos viene a nosotros, hay algo que hable de las consecuencias económicas de la pandemia como pandemia versus, o más bien separándolas de las consecuencias económicas de la Gran Guerra que pues, todavía hoy en algo se sienten, o de eso no hay nada, no hay cómo separar esas dos consecuencias? Sí, no, John Jairo, no hay cómo separar. Uno podría hacer conteos de muertos, de enfermos, de muertos por la guerra y por la gripe, de pérdidas, digamos, pues no sé, de cosas de uso militar, pero lo cierto es que pues la guerra y la gripe no compartieron espacio-tiempo, se configuraron como un único proceso. Es una cosa que no se puede separar, deslindar. En la historia ocurrieron de esa manera las cosas. No habría cómo escindirlo. Las consecuencias económicas no son tan consecuencias, sino que venían de atrás. Son procesos también que se vienen configurando que precisamente permiten que en 1900, entre el 14 y el 18 haya una guerra mundial. Se están disputando el poder, se están repartiendo el mundo, precisamente porque hay procesos económicos, políticos e ideológicos previos, de manera que tampoco se podría deslindar lo que hay económicamente después de la guerra y la gripe y antes. También eso es un proceso que es inexplicable, quizá pueda ser una expresión. No hay cómo separar esos asuntos. Y se trata de intentar comprenderlo precisamente en la complejidad del espacio-tiempo que encarna.
Liliana, se nos acabó el tiempo, quería que finalmente hicieras un breve cierre, un corto cierre, y de nuevo darte las gracias en nombre del Museo de Bogotá por esta participación tuya en este seminario web Pandemia, Guerra y Poder. Bueno, Mauricio, pues muchas gracias a usted y al museo. Yo creo que es muy importante que empecemos o que sigamos o que profundicemos en el análisis, en lo que está en los orígenes de estos procesos de configuración. ¿Por qué? Esta pandemia que nosotros estamos padeciendo en carne y hueso, pues se configuró en una serie de relaciones y nos ha costado muchas canas, dolores, muertes, sufrimientos. Pero si no vemos por qué se configuró, qué es lo que hace y entonces nosotros qué podemos hacer para que las cosas sean de otra manera, pues muy probablemente lo que va a pasar es que, bueno, también lo que va a pasar no lo podemos saber, nadie lo tiene escrito, nadie tiene una bola de cristal, no está en ninguna parte, no caerá del cielo, nosotros lo haremos, pero si analizamos qué es lo que está en el origen de esta pandemia y de esos brotes que han ocurrido en los últimos 20 años, y si nos vamos 20 años atrás del siglo pasado, del VIH para acá, especialmente, y si nos devolvemos un poquito y vemos qué pasó después de la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, revoluciones proletarias, pues ahí vamos a encontrar muchas explicaciones de qué es lo que hemos hecho, al menos en los últimos 100 años, que nos ha puesto a hacer lo que hacemos en los últimos 20 años, que produce y reproduce virus nuevos y más posibilidades de epidemias y de pandemias. Entonces, la invitación es a analizar lo que está en el origen y a transformarlo en consecuencia. No es un ejercicio de erudición, sino pues sí, de erudición y de ver entonces cómo transformamos esto que estamos haciendo, porque pues podríamos vernos en un escenario en el que pues cada 2, 3 o 5 años tuviéramos cuarentenas de 3, 4 meses y de supuestas afectaciones a la economía a razón de la pandemia y bueno, pues estas cosas que hemos estado conversando. Bueno, de nuevo, mil gracias Liliana, mil gracias a todos y todas estos asistentes a este seminario web y contarles que a partir del 23 de junio, la próxima semana hasta el 3 de julio, este tema que hemos introducido aquí, la gripe universal, se va a desarrollar de manera más profunda en el Instagram de la exposición digital colaborativa No es la peste, la gripe de 1918 es del presente, en el Instagram del Museo de Bogotá. No siendo más, les deseo a todos y todas muy buenas noches. También yo, muchas gracias. Buenas noches.